Usted no es más que la carga provinciana de esta familia. Si no fuera por el dinero de los míos, ya estaría vendiendo pan en el mercado. El salón entero en San Pedro Garza García quedó en silencio. El sonido de una copa de cristal al estrellarse contra el mármol resonó con un filo helado. Una mujer de 63 años permanecía de pie entre cientos de invitados, vestida con un vestido azul marino sencillo, aún sosteniendo un viejo cadena de plata entre los dedos. Y esa es la historia de Elena Navarro. Hay quien dice, el dinero no cambia a las personas, solo revela lo que realmente son. Pero ¿qué pasa cuando esa verdad hiere a tu propia familia? Si te humillaran el día en que tu hijo se casa, ¿guardarías silencio? ¿O responderías? Yo soy Elena. Antes de contarte mi historia, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Monterrey? ¿Guadalajara? ¿O desde algún rincón de América Latina? Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete al canal. Quédate conmigo hasta el final, porque hay verdades que, si te pierdes aunque sea un minuto, no entenderás por qué hice lo que hice. La música de mariachi seguía sonando al fondo del salón, pero las notas de la trompeta parecían ahogadas en el aire pesado. Bajé la mirada hacia mis pies. Un fragmento de cristal roto yacía a unos cuantos centímetros del tacón de mi zapato, reflejando la luz del candelabro en un destello frío. Camila seguía ahí, con la mano apenas apoyada en el brazo de su padre, los labios curvados en una sonrisa tan educada como cruel. Acababa de decir aquella frase como si fuera una broma inocente en plena boda. Pero sus ojos no estaban bromeando. No lloré. Acomodé la cadena de plata en mi cuello, la cadena de mi madre, quien vendió tamales en el mercado de Oaxaca durante 30 años para sacar adelante a 4 hijos. La plata estaba opaca, pero cada eslabón había sido pulido con cuidado en cada ocasión importante. Hoy la llevaba puesta porque pensé que presenciaría un hermoso comienzo. Mi hijo, Julián, estaba a unos pasos. Reía con sus amigos cuando se quedó inmóvil, como si hubiera escuchado algo que no debía. Sus ojos me buscaron entre la multitud. Yo solo asentí suavemente, un gesto suficiente para decir, «Mamá, está bien». Don Esteban Rivas, el padre de Camila, no dijo nada. Llevó la copa de champaña a los labios y la detuvo a medio camino. Su mirada recorrió mi rostro lentamente. Se detuvo un instante y luego se apartó. Conozco esa mirada. La he visto en otro lugar, en otra habitación, muchos años atrás, pero en ese momento, en medio del salón cubierto de flores blancas y luces doradas, nadie mencionó el pasado. Di un paso atrás, saliendo del centro del círculo invisible que comenzaba a cerrarse. Mi vestido rozó el borde de la mesa y la silla vibró apenas. Algunas mujeres mayores me miraron con esa compasión conocida, la que se reserva para una madre que no está al mismo nivel que la familia política. Camila se acercó a mí. Bajó la voz, lo suficiente para que algunos alrededor escucharan. Solo quiero dejar las cosas claras para que no haya malentendidos. Mi familia tiene una posición en esta sociedad. Debemos cuidar la imagen. La miré directo a los ojos, sin alzar la voz, sin discutir. Solo mirarla. Gracias por recordarlo, dije, lo bastante suave para no avergonzar a Julián. Ella sonrió, como si hubiera ganado una pequeña partida. La música continuó. El maestro de ceremonias tomó el micrófono intentando atraer la atención hacia la pista de baile. Los invitados comenzaron a murmurar, y luego surgieron risas tensas en oleadas. Situaciones como esa, en familias ricas, suelen verse como el condimento de la noche. Me giré hacia Julián cuando se acercó. «¿Estás bien, mamá?», preguntó en voz baja. «Esta noche es tuya», respondí. «No dejes que nadie te la arrebate». Me apretó la mano un segundo. Esa mano que alguna vez fue diminuta, que se aferró a mi dedo cuando aprendía a caminar en la casa de 2 habitaciones en Coyoacán. Hoy vestía traje negro, de pie entre la familia poderosa de su esposa, intentando mantener el equilibrio entre 2 mundos. Decidí irme temprano. No anuncié mi salida. No hubo despedidas formales. Caminé hacia el elevador al final del pasillo del hotel. Los tacones golpeaban el piso de piedra con un ritmo constante, paso a paso. A mi espalda, la música subió de volumen,
como queriendo cubrir lo que acababa de suceder. Las puertas del elevador se abrieron. Entré y presioné el botón de planta baja. Justo antes de que se cerraran, una mano las detuvo. Don Esteban no entró por completo. Se quedó en el umbral, lo bastante cerca para que pudiera percibir el aroma amaderado de su loción. «Navarro», dijo despacio. «Nos hemos visto antes, ¿no es así?» No respondí de inmediato. El elevador emitió un pitido de advertencia por mantener las puertas abiertas demasiado tiempo. Entrecerró los ojos. «¿Trabajó usted con la Fundación Horizonte Verde?» Mantuve el rostro impasible. Pasó un latido, luego otro. «Se equivoca de persona», dije con una voz lisa como el agua en calma. Las puertas se cerraron. El elevador comenzó a descender. Me miré en el espejo frente a mí. La mujer reflejada seguía llevando el vestido azul marino sencillo, el cabello recogido en un moño bajo, la cadena de plata opaca descansando en su cuello. No había diamantes. No había logotipos de lujo. Ninguna señal de alguien que poseía aquello que la familia Rivas tuvo que firmar y transferir hace 4 años. El elevador se detuvo en planta baja. Las puertas se abrieron y una corriente de aire fresco del vestíbulo del hotel me envolvió. Salí, crucé entre las columnas blancas y el estacionamiento iluminado. Mi sedán gris estaba estacionado con discreción en una esquina lejana, sin chofer privado, sin placas especiales. Abrí la puerta y me senté al volante. Mis manos se posaron sobre él mientras la cadena rozaba suavemente mi piel. Afuera, las luces del piso superior seguían brillando. La música continuaba. La boda seguía su curso. Encendí el motor. En el espejo retrovisor, la silueta del hotel se fue haciendo pequeña. En algún lugar allá arriba, quizá don Esteban intentaba recordar aquella firma de años atrás, una sala cerrada, trajes grises, abogados hablando en nombre de una mujer que permaneció casi en silencio durante toda la reunión. Una mujer a la que él no se tomó el tiempo de mirar con atención. No conduje hacia el centro. Giré por la avenida conocida que lleva a la zona tranquila de San Pedro. El teléfono vibró suavemente dentro de mi bolso. No lo miré de inmediato. El semáforo frente a mí acababa de cambiar de rojo a amarillo. Solo cuando el auto se detuvo por completo en el cruce, encendí la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre el patrimonio de la familia Rivas. Él ya la reconoció. Miré la frase un segundo más. Entonces la luz cambió a verde. Conduje directo a la casa pequeña en San Pedro, en lugar de regresar al hotel como estaba previsto al principio. La noche en Monterrey era seca y calurosa. El viento que venía del desierto soplaba entre las hileras de faroles de luz amarilla tenue. Cuando abrí la puerta y entré, el olor a madera antigua y el aroma del café tostado que había quedado desde temprano por la mañana me recibieron como una costumbre de toda la vida. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina. El teléfono volvió a vibrar. Lo puse boca abajo. Todavía no quería leer nada más. En la repisa junto al fregadero, el vaso de barro agrietado seguía ahí, la grieta recorriéndolo como una línea de la mano marcada por el destino. Lo levanté y le serví agua. El agua se filtró despacio por la fisura, empapándome la palma, fresca y fría. Ese vaso me acompaña desde los primeros días en que Ignacio y yo rentamos un cuartito cerca de las afueras de Oaxaca. Entonces creíamos que, si trabajábamos lo suficiente, la tierra nos devolvería lo que sembráramos. Ignacio hablaba del agua como si hablara de un viejo amigo. Dibujaba los planos de un sistema de riego por goteo sobre la mesa de la cocina, trazando con lápiz tuberías delgadas como venas. A los campesinos no les falta tierra, decía, les falta agua y les falta quien crea en ellos. Vendimos el único terreno que mis padres me dejaron en las afueras de Puebla para invertir en ese modelo de riego ahorrador de agua. El día que firmamos la venta, Ignacio me apretó la mano debajo de la mesa. Nadie nos garantizaba nada. Solo había fe y números calculados sobre el papel. Los primeros meses recorrimos pueblos enteros, cargando rollos de manguera, válvulas de prueba. Yo me plantaba bajo el sol con un cronómetro, midiendo cuánta agua salía por cada orificio diminuto. Ignacio se hincaba en la tierra, con las manos llenas de lodo, ajustando cada detalle. Hubo quienes se rieron de nosotros. Hubo quienes dijeron, esa tecnología
es para ranchos grandes, no para campesinos. Pero también hubo quienes asintieron al ver las milpas más verdes después de unas semanas. No éramos ricos. Hubo meses en los que tuve que dar clases extra por las noches para cubrir los costos de las pruebas. Pero aquella cocina siempre estaba llena de voces y risas. Ignacio solía poner este vaso de barro sobre la mesa, darle un golpecito y decir: «Cuando el agua corra parejita así, ya no vamos a tener de qué preocuparnos». Luego, una tarde, el teléfono sonó mientras yo estaba dando clase. La voz del otro lado temblaba al avisarme que el camión de Ignacio había tenido un choque en la autopista cuando él llevaba el equipo para instalarlo en Sonora. No alcancé a escuchar la frase completa. Después, todo sucedió como dentro de una neblina espesa. El hospital, los papeles, los rostros conocidos que de pronto se volvieron extraños. El proyecto quedó a medias. Los planos estaban regados sobre el escritorio. El lápiz seguía ahí, como si él solo hubiera salido un momento. No tuve tiempo de derrumbarme. 12 trabajadores que estaban con nosotros seguían esperando su pago de fin de mes. Tenían familia, niños pequeños, deudas que cubrir. Me senté sola en la bodega llena de cajas de equipo. Abrí los registros y conté cada peso que quedaba. No alcanzaba. Me quité el anillo de bodas. El oro no era grueso, pero bastaba para cubrir la parte del sueldo que faltaba y el traslado del equipo de regreso al almacén. El joyero me miró, luego miró el anillo. Preguntó: «¿Estás segura?». Puse el anillo sobre el mostrador. «Algún día voy a recuperar todo», dije, sin alzar la voz, apenas lo suficiente para que me escuchara yo. Ese día les pagué a los 12. Nadie supo qué acababa de vender. Después del funeral de Ignacio, regresé al salón de clases. De día daba matemáticas y ciencias en una secundaria pública. Por la noche, cuando Julián se dormía, prendía la computadora vieja y tomaba cursos de finanzas en línea en inglés. Apuntaba cómo funcionaba el mercado, cómo leer reportes, cómo evaluar un fondo de inversión. No quería que el proyecto de Ignacio muriera con él. Terminé el expediente de patente del sistema de riego por goteo. Me tomó casi 2 años corregir, volver a probar, recortar lo innecesario. Me reuní con muchos inversionistas. Hubo quien me rechazó en seco al verme sola, sin un socio grande detrás. Hubo una reunión en Monterrey, en el edificio de cristal altísimo del grupo Rivas Agrotech. Don Esteban se sentó a la cabecera de la mesa larga, con las manos entrelazadas. Me escuchó hasta el final y luego dijo, con educación: «La idea no está mal, pero usted no tiene recursos suficientes para implementarla a gran escala. Y, siendo sinceros, nosotros solemos trabajar con socios con una base financiera más sólida». Entendí perfectamente. Yo llevaba un vestido de tela sencillo, sin equipo legal, sin un nombre que me respaldara. «No podemos apostar por un proyecto de alguien que no tiene activos en garantía», concluyó. Cerré la carpeta, me levanté y le agradecí su tiempo. Al salir de aquel edificio de cristal, el viento caliente de la autopista me azotó la cara. Abracé el folder con fuerza. 3 años después, vendí la patente a un fondo europeo especializado en invertir en tecnología agrícola sostenible. La cifra del contrato me alcanzó para pagar todas las deudas, recuperar el equipo y todavía quedarme con una cantidad mayor de la que alguna vez me atreví a imaginar. No se lo dije a Julián. En ese entonces, apenas había entrado a la universidad en la Ciudad de México. Trabajaba los fines de semana, pagaba su renta y siempre me decía que quería valerse por sí mismo. Lo dejé creer que vivíamos solo con mi pensión de maestra y un seguro pequeño. Invertí el dinero de la patente en fondos, en empresas de tecnología del agua y de energía renovable. Aprendí a leer cada línea de un reporte, a medir riesgos, a distribuir capital. Me equivoqué algunas veces, perdí un poco y aprendí. No presumí, no compré una mansión, no cambié de coche. Me quedé con la casita, el sedán viejo, el vaso de barro agrietado en la repisa de la cocina. Julián creció sin saber los números detrás de esas decisiones silenciosas. Eligió marketing, buscó trabajo por su cuenta, pidió ascensos por su cuenta. Yo lo miraba de lejos, como se mira a un arbolito joven buscando la luz.
Esa noche, después de leer el mensaje sobre que don Esteban me reconoció, dejé el vaso de barro sobre la mesa. El agua ya no se filtraba. La grieta era apenas una marca tenue. Encendí el teléfono. Apareció el segundo mensaje. Él recuerda la reunión en Monterrey. Usted era la representante del fondo que compró el 40% de las acciones de Rivas aquel año. No respondí de inmediato. Afuera, el viento movía las macetas de cactus en el balcón. En el desierto, un cactus no necesita mucha agua. Espera, ahorra. Y cuando llega el momento, florece en una sola noche. Dejé el teléfono. Mi mano tocó mi cuello, donde la cadena de plata descansaba quieta. Hace años, don Esteban dijo que éramos demasiado pobres para ser socios. Hace 4 años, el fondo llamado Horizonte Verde compró en silencio la mayor participación de su empresa. No tenía que explicarle nada a nadie en ese instante, pero hay semillas que se sembraron desde hace mucho. Y yo sabía que, una vez que empezaran a brotar, nadie podría volver a pisarlas. 2 días después, Camila me mandó mensaje. No llamó. No preguntó cómo estaba. Solo una línea seca. Deberíamos hablar a solas. Mañana a mediodía. Polanco. Restaurante Azul Cielo. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa unos minutos más, como si el silencio pudiera cambiarle la intención. Luego escribí. Está bien. Polanco al mediodía estaba atascado. Los edificios de cristal reflejaban el sol como espejos fríos. Llegué 10 minutos antes, no por emoción, sino porque quería observar antes de entrar. El restaurante Azul Cielo estaba en un piso alto, con vista a una avenida arbolada. Cuando entré, el anfitrión me recorrió de arriba a abajo, falda de tela oscura, zapatos de tacón bajo, bolsa de piel vieja, y preguntó si tenía reservación. Le dije el nombre de Camila Rivas. Su mirada cambió al instante. Camila ya estaba sentada en la mesa junto a la ventana. Llevaba un traje color crema, el cabello recogido con precisión y unos aretes pequeños de diamante que destellaban cada vez que giraba la cabeza. Frente a ella había una carpeta delgada y el teléfono colocado con exactitud, como si fuera una pieza estratégica. «Gracias por venir, mamá», dijo, con voz suave, pero sin sonreír. Me senté. «¿Qué quieres decir?». Le hizo una seña al mesero. No me preguntó qué se me antojaba. No me acercó el menú. Pidió una botella de vino Bordeaux, cuyo precio yo conocía perfectamente. Observé cómo pronunciaba el nombre del vino, despacio y con claridad, como si estuviera leyendo una declaración oficial. Yo pedí agua mineral. El vino fue servido en su copa. Camila la levantó, la giró ligeramente, observando el color bajo la luz. Ese gesto no era para disfrutarlo, era para marcar posición. «He hecho algunas cosas en estos 2 días», dijo, dejando la copa sobre la mesa. «Creo que usted ya lo imagina». No respondí. Observé cómo sus dedos rozaban el borde de la copa, firmes y deliberados. Abrió la carpeta, sacó una hoja impresa a color, la deslizó hacia mí. Era la fotografía de la firma de hace 4 años. La sala de juntas, la mesa larga, los trajes grises. En la esquina izquierda, detrás del abogado, estaba yo, vestido azul oscuro, cabello recogido bajo, la mano sobre una carpeta. La imagen no era nítida, pero lo suficiente para reconocer la silueta. «Encontré este artículo en el archivo financiero», dijo Camila. «El Fondo Horizonte Verde, la operación de compra del 40% de las acciones de Rivas Agrotech». Me miró fijamente. «Y usted fue la representante que firmó». Puse la mano sobre la fotografía para mantenerla quieta. «¿Qué estás intentando demostrar?». Sonrió apenas. «No intento demostrar nada. Solo quiero transparencia». Subrayó la palabra transparencia con una leve entonación. «Contraté a una firma de investigación financiera en Monterrey», continuó. «Se especializan en rastrear estructuras de propiedad a través de empresas intermediarias. Pensé que era mejor que lo supiera por mí y no por alguien más». La miré sin parpadear. «¿Me investigaste?». «Investigué activos relacionados con mi familia», respondió. «En una familia no deberían existir secretos tan grandes». El mesero llevó la entrada.
Camila tomó la cuchara y probó un poco de ceviche, como si estuviéramos hablando de planes vacacionales. Sé que usted invirtió a través de 3 empresas intermediarias, añadió en voz más baja, y que las ganancias de Rivas Agrotech son solo una parte de ese portafolio. Doblé la fotografía y la dejé sobre la mesa. Entonces, ¿qué quieres? Camila dejó la cuchara, tomó la servilleta y se limpió los labios. Quiero que trabajemos juntas. Sacó de la carpeta una propuesta impresa. Un fondo familiar conjunto. Sus activos se trasladan a una estructura tipo Trust, administrada por 3 personas. Usted, Julián y yo. Transparente, profesional, sostenible. Empujó el documento hacia mí. Podemos usar ese fondo para proyectos filantrópicos, inversiones estratégicas, construir un legado para la siguiente generación. Nadie sospecha, nadie investiga a nadie. El vino se movió suavemente en su copa cuando la levantó para dar un sorbo. Miré las cifras estimadas en la propuesta. No lo decía de manera directa, pero en el apartado de capital inicial sugerido estaba escrito con tinta negra: $50 millones. No era una cifra modesta. Tomé la cuchara y removí suavemente la sopa frente a mí. El sonido del metal contra el tazón fue bajo, pero claro. ¿Amas a Julián o amas mi legado? La cuchara quedó suspendida en el aire. La pregunta no fue alzada, no fue agresiva, pero no dejaba espacio para escapar. Camila parpadeó. Un segundo, luego otro. Esa no es una pregunta justa, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esto no tiene que ver con amor. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Pregunté. Apretó apenas el borde de la mesa. Tiene que ver con responsabilidad. Usted posee un patrimonio grande. No puede fingir que no existe. ¿Fingir? Repetí. Julián trabaja 12 horas al día. Cree que su familia vive de manera normal, mientras usted está influyendo en decisiones que afectan incluso la empresa de mi padre. Su voz subió un poco. No demasiado, pero lo suficiente para que alguien en la mesa contigua volteara. Creo que usted tiene la obligación de compartir el control, dijo. Dejé la cuchara sobre la mesa. ¿Crees que el control es algo que se reparte como pastel en una fiesta? Camila guardó silencio un segundo. Creo que debería administrarse en conjunto. Hay guerras que no empiezan con gritos, sino con sonrisas finas como filo de navaja. Cuando la ambición se encuentra con la paciencia, ¿quién retrocede primero? Empujé la propuesta hacia ella. Me mandaste investigar. Pusiste $50 millones sobre la mesa como si fuera una oferta. ¿Y a eso le llamas cooperación? Camila me miró, y por primera vez su mirada perdió esa capa impecable de control. Solo quiero proteger a mi familia. ¿A cuál familia?, pregunté. La pregunta quedó suspendida entre nosotras como una cuerda tensa. No respondió de inmediato. Su mano tembló apenas al levantar la copa. Me puse de pie. Creo que ya hemos hablado suficiente. Camila alzó la vista. ¿No va a considerar la propuesta? Ya la consideré. Saqué mi cartera y dejé la tarjeta sobre la mesa. No para demostrar nada, solo para cerrar el almuerzo. No participo en una estructura donde quien me investiga tenga derecho a voto, dije. Si quieres construir un legado, empieza por construir confianza. Me aparté de la mesa. Camila no se levantó. Al pasar por la caja, el empleado me dijo en voz baja que la cuenta ya estaba pagada. Miré hacia la mesa. Camila observaba por la ventana, espalda recta, la mano sobre la carpeta. Aún así, dejé propina sobre la mesa. Afuera, el sol de Polanco era tan intenso que obligaba a entrecerrar los ojos. Bajé a la banqueta. El sonido de mis zapatos contra la piedra resonó seco. El teléfono vibró en mi bolso. Lo revisé ya sentada dentro del coche. Un mensaje de mi abogado. Acabamos de recibir notificación de una denuncia presentada ante la Autoridad Financiera Federal. El contenido se relaciona con la estructura de propiedad de Horizonte Verde. Leí la línea un segundo. Y otro más. Camila no solo quería un fondo familiar, había dado un paso más. Dejé el teléfono en el asiento contiguo, apreté el volante y luego lo solté. El motor arrancó, y supe que ese almuerzo no había sido una propuesta. Había sido una declaración de guerra.
No regresé a casa de inmediato. Conduje 2 calles más y me detuve al borde de la acera para volver a leer el mensaje del abogado. La denuncia fue admitida. Revisarán toda la estructura de Horizonte Verde. Guardé silencio unos segundos. El viento entraba por la ventanilla. Mis manos se cerraron sobre el volante y luego se aflojaron. Preparen todo el expediente, dije, y agenden reunión con el equipo legal en Monterrey. No voy a esquivar esto. Colgué, encendí el coche y regresé a casa. Cuando entré a la sala, Julián ya estaba ahí. No encendió la luz principal. Solo la lámpara de esquina proyectaba una luz amarilla sobre sus hombros. Hablé con Camila, dijo en cuanto dejé el bolso. Asentí. Lo sé. Se puso de pie, dio unos pasos por la habitación y volvió a mirarme. Dice que me has ocultado muchas cosas. Que estabas detrás del movimiento de Rivas. Que pudiste haber influido en el trabajo de mi suegro. J'allais una silla y me senté frente a él. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Guardó silencio un momento. No sé qué pensar. No había enojo, no había gritos, solo una pequeña grieta en su mirada. Trabajo 12 horas al día, dijo despacio. Me siento orgulloso de haber conseguido mi puesto por mi propio esfuerzo. Si la gente supiera que tú tienes un patrimonio así, ¿qué pensarían? No era una pregunta dirigida a mí, pero la escuché con claridad. ¿Crees que manipulo tu matrimonio?, pregunté. No respondió enseguida. Y eso fue suficiente respuesta. Me levanté, caminé hacia el librero y toqué el marco de la fotografía donde están Ignacio y Julián cuando era niño. Esa imagen siempre ha estado ahí, como un punto fijo en el tiempo. ¿Me equivoqué al callar durante tantos años? ¿Se convirtió mi silencio en distancia? Regresé y lo miré. Nunca te mentí, solo no te conté todo. Sonrió sin alegría. A veces no contar todo es casi lo mismo. No me dio rabia, me pesó en el pecho. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y me la mostró. Camila. Activó el altavoz. Su voz sonó tranquila. Ya presenté la solicitud de separación. El aire en la habitación pareció desaparecer. ¿Por qué?, preguntó Julián. Porque no puedo seguir en un matrimonio donde el patrimonio familiar puede convertirse en un riesgo legal. Si la autoridad financiera abre una investigación, necesito protegerme. Protegerse. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Crees que mi mamá tiene un problema legal?, preguntó Julián. Creo que su estructura financiera es más compleja de lo que imaginas. Me acerqué al teléfono. Presentaste la denuncia. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Solo proporcioné información para que haya transparencia. Transparencia, repetí con voz serena. No quiero verme arrastrada a esto, continuó Camila. Mi abogado me recomendó separar bienes desde ahora. Miré a Julián. Su rostro estaba pálido. Entonces, ¿ya no confías en tu esposo?, pregunté. Confío en Julián, respondió ella de inmediato. Pero no confío en lo que usted no ha dicho. La llamada terminó. Julián se dejó caer en la silla, con las manos cubriéndose la cabeza. No lloró, no gritó, solo se inclinó hacia adelante, como si algo se hubiera desprendido de sus hombros y al mismo tiempo hubiera dejado un vacío más grande. Mi teléfono volvió a vibrar. El abogado. Acabamos de recibir una notificación adicional, dijo. Solicitan la lista de todo lo relacionado con usted en los últimos 10 años. Sentí la garganta seca, no por miedo a haber hecho algo indebido, sino porque entendí que querían exponerme por completo. Preparen todo, respondí, y agenden reunión con el equipo legal en Monterrey. No voy a esconderme. Colgué. Julián me miró. ¿Qué vas a hacer? Acerqué la silla hacia él. Si estoy equivocada, tienen derecho a investigar hasta el final. Levantó la vista. Pero si estoy en lo correcto, continué. No permitiré que usen el miedo para obligarme. Al día siguiente, nos reunimos en el despacho jurídico en la Ciudad de México. Las palabras conflicto de interés y deber de transparencia fueron puestas sobre la mesa como cartas previamente ensayadas. Escuché todo sin interrumpir. La reunión terminó más rápido de lo que esperaban. No hubo acuerdo, solo una certeza. Querían control. Al salir al pasillo, llamé a un despacho más grande en Monterrey, un nombre que en el mundo financiero nadie se atreve a subestimar. Agent de la Cita.
No elegí esquivar. Elegí entrar al centro de la tormenta con un equipo más sólido. Esa noche, en casa, Julián habló poco. Se sentó frente a la ventana, mirando la calle. «No quiero que pienses que estoy jugando al poder», le dije. No se volvió. «Solo quiero saber por qué estás peleando». Me coloqué detrás de él, observando las luces de los coches abajo. «Por la verdad», asintió apenas. Afuera, el viento movía los cactus del balcón. Permanecían firmes, aunque el aire cambiara de dirección. Sabía que los días siguientes no serían fáciles. Pero esta vez no solo protegía patrimonio, protegía mi derecho a existir sin pedir permiso. A la mañana siguiente no esperé a que nadie diera otro paso. Fui al despacho en Monterrey del nuevo equipo legal con el que acababa de firmar contrato. No era la oficina más ostentosa de la ciudad, pero ahí los reportes financieros se leen hasta la última línea, sin omitir una coma. Quiero todos los estados financieros de la familia Rivas de los últimos 3 años, dije al sentarme frente a la pantalla principal. Se miraron un instante y comenzaron a trabajar. No por curiosidad, sino porque necesitaba saber exactamente dónde estaba parada. 3 horas después aparecieron las primeras cifras. Los documentos fueron colocados frente a mí. No para presumir montos, sino para ver la verdad. Pasé cada página. El patrimonio de los Rivas no era tan sólido como aparentaba. Las casas grandes a su nombre estaban hipotecadas, los terrenos vacacionales también, pagarés acumulados, el flujo de efectivo disminuyendo mes tras mes. No necesitaba leerlo todo. Bastaba con ver el rostro de don Esteban cuando sus ojos se detuvieron en la última hoja. No discutió, solo apoyó la mano en el borde de la mesa y la apretó. Uno de los abogados giró la pantalla hacia mí. Según el análisis preliminar, han reestructurado deuda 2 veces en menos de 1 año. No comenté nada. Pedí continuar. Apareció el acuerdo de pago mensual entre mi fondo y el patrimonio Rivas. Reconocí mi firma al final de la hoja bajo el nombre del representante de Horizonte Verde. 3 años atrás, después de que mi fondo adquirió la participación mayoritaria, mantuve a don Esteban como asesor estratégico. No porque lo necesitara, sino porque la transición requería estabilidad hacia afuera. La cuota mensual por asesoría no era menor. Miré la columna que indicaba el total de sus ingresos personales. Más del 60% provenía de ese contrato. No de herencia familiar, no de patrimonio propio, de un contrato que yo había firmado. Permanecí en silencio unos minutos más. Los números no mienten. No necesitan tono. No necesitan emoción. Con el nivel de deuda que cargan, dijo el abogado, si este contrato de asesoría se cancela, su flujo se reducirá de forma drástica. Podrían sostener su estilo de vida actual aproximadamente 6 meses. Como máximo. 6 meses. Asentí. Impriman todo. Esa misma tarde le escribí a Camila. Necesitamos hablar, con abogados. Respondió más rápido de lo que imaginé. De acuerdo. Nos volvimos a ver en la sala de juntas del despacho en Monterrey. Sin restaurante, sin vino, sin vista a la avenida. Solo una mesa larga de madera y luz blanca. Camila llegó con su abogado. Don Esteban también estaba ahí. Él se veía sereno, pero con ojeras marcadas. Coloqué un expediente grueso sobre la mesa. No dije nada de inmediato. El abogado de Camila comenzó con ese tono conocido. Mi clienta desea resolver el tema de la transparencia financiera. Levanté la mano y lo interrumpí. Antes de hablar de mi transparencia, deberíamos hablar de la suya. Abrí el expediente. La primera hoja era una copia del contrato de asesoría. La giré hacia don Esteban. ¿Recuerda este documento? Lo miró de reojo, sin decir nada. Deslicé la segunda página. El resumen de ingresos derivados de ese contrato durante 3 años. Camila bajó la mirada. Sus ojos se detuvieron en la cifra final. Ingreso fijo mensual, más bono por desempeño, dije despacio. Representa más del 60% de su ingreso personal total. El abogado de Camila carraspeó suavemente. Pasé a la hoja con el listado de bienes hipotecados. Residencia en San Pedro 82%. Valle de Bravo 90%. 2 reestructuras de deuda en menos de 1 año. Camila alzó la vista hacia mí. Tú me investigaste,
dije. Yo también tengo derecho a revisar el expediente de tu familia. Nadie interrumpió. Coloqué la copia del contrato justo frente a Camila. Papel blanco. Letras negras. Mi firma al final. El legado que crees estar protegiendo, continué, se sostiene gracias a este flujo. No hubo golpes en la mesa. No hubo voces elevadas. Pero el aire en la sala se tensó. Camila miró el contrato unos segundos más y luego levantó la vista. Por primera vez desde que la conocí, vi algo distinto en sus ojos. No orgullo, recalculando. Eso no cambia que usted ocultó su patrimonio, dijo, y su voz ya no era tan firme. No dije que cambiara nada, respondí. Solo que deberías ver el panorama completo antes de presentar propuestas. Giré la pantalla de la laptop hacia ellos. El gráfico de flujo de efectivo aparecía claro. Si este contrato de asesoría termina, expliqué, con el nivel de deuda actual, su familia podría sostener sus gastos fijos por un máximo de 6 meses. Don Esteban entrelazó las manos con fuerza. ¿Nos está amenazando?, preguntó. Lo miré de frente. No, cerré la laptop. Estoy informando. Silencio. Camila giró hacia su padre. Él no le devolvió la mirada. El abogado de Camila abrió la boca, pero la volvió a cerrar. ¿Qué quiere usted?, preguntó finalmente Camila. No quiero nada, respondí. Solo no acepto que me coloquen en la posición de demostrar mi integridad ante quienes dependen de mis decisiones. No levanté la voz, pero fue claro. Camila volvió a mirar el contrato. Entonces, ¿qué piensa hacer?, preguntó. Conservaré el contrato si dejan de usar el matrimonio de mi hijo como herramienta de presión legal, dije. Si continúan, tengo derecho a revisar todos los acuerdos. Me puse de pie. No necesito atacar, solo retirar la mano. Nadie me detuvo cuando salí. En el pasillo me detuve un segundo. Un cactus en maceta, junto a la ventana, permanecía inmóvil bajo la luz blanca. Un cactus no necesita moverse para defenderse, solo necesita existir como es. Entré al elevador. El teléfono vibró en mi bolso. Mensaje del abogado. La respuesta de ellos llegará en 48 horas. No contesté. Salí a la luz de Monterrey. El sol me dio directo en los ojos. 6 meses. Tiempo suficiente para replantearlo todo. Y por primera vez, desde que comenzó esta confrontación, vi con claridad que el tablero estaba cambiando. La reunión se llevó a cabo en el piso 27 de un edificio corporativo en Monterrey, donde los muros de cristal miran de frente a la Sierra Madre, silenciosa, como telón de fondo de negociaciones millonarias. La sala era amplia, mesa larga de madera, botellas de agua colocadas frente a cada asiento, sin flores, sin cuadros, solo documentos y luz blanca. Llegué con 2 abogados. Julián caminó a mi lado, pasos lentos pero firmes. Camila ya estaba sentada, junto a su abogado y don Esteban. Él no me miró al entrar. Nadie estrechó manos. El abogado de Camila habló primero. Su tono era pulido, formal, como si presentara un plan de negocios y no discutiera un matrimonio. Mi clienta considera que, para evitar malentendidos y minimizar riesgos legales, la solución más razonable es constituir un trust familiar conjunto, dijo. Escuché y asentí levemente. En términos simples, querían firma compartida conmigo. Querían que dejara de ser la única que decide sobre el flujo que yo misma construí. Camila mantuvo la espalda recta. No podemos seguir viviendo bajo sospecha mutua, afirmó. Si de verdad quiere proteger a la familia, demuéstrelo colocando todo dentro de una estructura común. Doblé la propuesta. No voy a poner mi patrimonio bajo control conjunto con alguien que me mandó investigar y presentó una denuncia ante una autoridad federal, respondí. Mi voz no se elevó, pero cada palabra fue clara. Camila inclinó ligeramente la cabeza. Lo hice por responsabilidad. La responsabilidad no es lo mismo que control, respondí. Su abogado intervino. Si usted no acepta, la denuncia seguirá su curso. La prensa financiera se interesará. Sus socios también. La presión fue colocada sobre la mesa. Cuando el dinero se pone como condición del amor, ¿quién está comprando a quién? Miré a Julián. Permanecía en silencio, con las manos entrelazadas. ¿Tú qué piensas?, le pregunté. Miró a Camila.
Solo quiero saber la verdad. Camila se volvió hacia él. Yo también. Apoyé las manos sobre la mesa y me incliné levemente hacia adelante. Entonces hablemos claro, dije. El trust conjunto es una forma de obtener derecho de voto sobre mi patrimonio. No es para proteger el matrimonio, es para controlar el flujo. Nadie lo negó. Don Esteban habló por primera vez. No puede negar que su patrimonio afecta a nuestra empresa y a nuestra familia. No lo niego, respondí. Pero influir no significa obligación de ceder control. La sala quedó en silencio. Abrí mi portafolio. Esta vez no eran reportes de deuda. No era el contrato de asesoría. Era una sola hoja. «Tengo otra propuesta», dije. Mi abogado me miró, entendió y asintió ligeramente. «Estoy dispuesta a transferirle a Camila $3 millones», dije, mirándola de frente. «En un solo pago». La sala se detuvo un segundo. «A cambio», continué, «se retirarán todas las acciones legales y ustedes concluirán el proceso de divorcio de manera pacífica, sin disputa patrimonial». Julián giró hacia mí. «Mamá», levanté la mano con suavidad, no para callarlo, sino para pedirle que escuchara. «Esa cantidad», repitió el abogado de Camila, como si necesitara confirmar que había oído bien. «Una cifra suficiente para empezar de nuevo», dije. «No suficiente para sostener la ilusión de un control permanente». Camila me miró, luego miró a Julián. «¿Está comprando la libertad de su hijo?», preguntó. «Estoy comprando tranquilidad», respondí. «Para todos». Nadie habló durante unos segundos. Julián se puso de pie, rodeó la mesa y se detuvo frente a Camila. «Respóndeme una sola cosa», dijo. «¿Me amas a mí o amas el patrimonio de mi madre?». La pregunta quedó suspendida en la sala del piso 27 como un hilo delgado. Camila abrió la boca. La cerró. Su abogado bajó la mirada hacia los papeles. Don Esteban miró hacia el ventanal. Julián no apartó los ojos. «Te amo», dijo finalmente. Pero su voz ya no era firme. «Entonces esos 3 millones no son necesarios», respondió Julián. Ella no contestó. Un silencio lo suficientemente largo para que todos entendieran. Miré a mi hijo. Su mirada ya no era la de alguien que espera respuesta. Ya la tenía. «No obligo a nadie», dije. «Esta oferta es válida hasta las 11:58 de la mañana». El abogado de Camila levantó la vista. «¿Por qué a las 11:58? No me gustan las horas cerradas», respondí. «Y no me gusta prolongar lo inevitable». Me puse de pie. Después de ese momento, revisaré todos los contratos de asesoría y cada acuerdo relacionado. Don Esteban apretó el asa de su portafolio. Camila permaneció sentada. Julián regresó a su lugar, sin decir nada más. La reunión terminó sin apretones de mano. Al salir, el pasillo largo hacia el elevador reflejaba mi imagen en el cristal, no la de una madre temblorosa, no la de una inversionista arrogante, solo la de una mujer que aprendió a no dejarse arrinconar. En el elevador miré el reloj. 3:17 de la tarde. 19:41. 11:58 de la mañana. No era un plazo largo, pero suficiente para que alguien decidiera de qué lado estaba. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara la alarma. El reloj de la pared marcaba las 6:12. La luz tenue del amanecer se deslizaba por las cortinas, dibujando líneas pálidas sobre el piso de madera. Preparé café como cada mañana. Agua hirviendo, vapor ascendiendo, el sonido familiar. Pequeños rituales que impiden que la mente se deslice hacia el vacío. Julián ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina, con los codos apoyados y el teléfono frente a él. Sin música, sin noticias, solo esperando. «No tienes que estar aquí», le dije. «Sí tengo», respondió, sin apartar la vista de la pantalla. 9:47. No había mensaje. 10:15. Mi abogado envió un correo confirmando que todos los documentos estaban listos si la otra parte aceptaba. 10:32. El teléfono de Julián vibró. Bajó la mirada. Yo no pregunté. Leyó durante unos segundos y luego dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo. «Acepta», dijo, sin alzar la voz.
sin temblar. Solo 3 palabras. En el pequeño espacio de la cocina, esas 3 palabras sonaron como una puerta que se cierra. Va a firmar a las 11:30, continuó Julián. Su abogado pide que la transferencia se haga inmediatamente después de que quede formalizado el retiro de la denuncia. Asentí. No había nada más que negociar. Llamé a mi banca privada. Confirmé el número de cuenta. Confirmé el código de seguridad. Confirmé una vez más. $3 millones. Una cifra considerable, pero no algo que me hiciera dudar. No dije nada cuando la ejecutiva del banco leyó en voz alta el monto de la transferencia. 11:27. Julián se levantó, salió al balcón y miró hacia la calle. Su espalda estaba recta, pero sus manos se aferraban con fuerza al barandal. 11:34. Mensaje del abogado. Ya firmaron. 11:36. Correo electrónico confirmando el retiro de la denuncia ante la autoridad financiera. 11:38. Mi dedo permaneció unos segundos sobre la pantalla, no por el dinero, sino porque sabía que, después de ese toque, mi hijo ya no volvería a mirar el mundo de la misma manera. Exhalé despacio y presioné. No hubo música. No hubo notificación sonora. Solo una línea en la pantalla. Transacción exitosa. Dejé el teléfono sobre la mesa. Julián se volvió hacia mí. No preguntó la cifra. No preguntó condiciones. Solo asintió levemente. Por la tarde, Camila fue al departamento a recoger sus cosas personales. No hubo gritos. No hubo escena. Vestía un vestido sencillo, sin joyas. Venía acompañada de una amiga que se quedó esperando en la puerta. Abrí. Nos miramos unos segundos. El dinero ya está en la cuenta, dijo. Lo sé. Entró y fue directo a la habitación donde ella y Julián se quedaban cuando venían a la Ciudad de México. No la seguí. Me senté en la sala y escuché el sonido de la maleta, cajones abriéndose y cerrándose. Julián permaneció cerca de la ventana. No entró al cuarto. Cuando Camila salió, arrastrando una maleta beige, recorrió la sala con la mirada por última vez. Espero que esté satisfecha, dijo. La miré sin enojo, sin ironía. Espero que encuentres lo que realmente quieres. Apretó el asa de la maleta. No respondió. Julián dio un paso hacia ella. Se quedaron frente a frente, a menos de 1 metro de distancia. No te voy a detener, dijo él. Camila sonrió apenas. Lo sé. La frase fue ligera como polvo, pero cayó entre ellos como una piedra. Se dio la vuelta y arrastró la maleta hacia la puerta. El sonido de las ruedas sobre el piso de madera marcó cada paso. La puerta se cerró. Nadie habló durante varios minutos. Julián permaneció de pie. Luego se dejó caer en la silla y bajó la cabeza. No lo toqué de inmediato. Dejé que ese silencio existiera. Después de un momento dijo, «Creí que había elegido bien». «Elegiste con lo que sabías en ese momento», respondí. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos. $3 millones, murmuró. Solo para terminar. No, dije. Para no prolongarlo. Al caer la tarde, cuando Julián se fue a quedarse unos días con un amigo, me quedé sola en el departamento. Abrí el cajón pequeño de la habitación de visitas. Ahí seguía el sobre de la invitación de boda. Color crema, borde dorado fino, los nombres grabados en relieve. Lo había guardado desde el día que llegó. Tomé el sobre. Papel grueso, con el ligero aroma de la tinta. Recordé aquella mañana cuando lo recibí. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, pasé la mano sobre el nombre de mi hijo y sonreí. No lloré al leerlo. Solo pensé que todo estaría bien. Me senté al borde de la cama, con el sobre entre las manos, y lo rasgué. No con violencia, no con prisa, solo siguiendo el pliegue. El sonido del papel al romperse fue seco y breve. Rasgué también la tarjeta interior. Las letras doradas se partieron en 2. Sus nombres quedaron divididos. Los pedazos cayeron al suelo. Ese momento no fue venganza, no fue demostración, fue el cierre de una ilusión. Recogí los trozos y los tiré a la basura. La habitación quedó en silencio. En el balcón, el cactus seguía ahí, inmóvil. La victoria no tiene fuegos artificiales, solo el vacío que queda después de una ráfaga de viento fuerte. Por la noche Julián me envió un mensaje. «Voy a estar bien», respondí. «Lo sé».
Dejé el teléfono y apagué la luz de la sala. En la oscuridad, escuché como mi propio corazón latía más despacio. Esa cifra habían salido de mi cuenta. Una persona había salido de mi familia. Ligero, pero no ligero. 3 días después, Julián volvió al departamento por más ropa. Ya no llevaba el anillo de bodas. La marca tenue en su dedo seguía ahí, como un contorno que aún no desaparece. Yo estaba regando los cactus en el balcón cuando entró. La puerta se cerró con suavidad. No me volví de inmediato. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Dejé la regadera y me sequé las manos con una toalla. Pregunta. Se recargó en el marco de la puerta, sin mirarme directamente. ¿Sientes que compraste mi libertad? La pregunta no fue agresiva. No hubo reproche en voz alta, pero fue lo suficientemente afilada para tocar algo dentro de mí. Tu libertad no es algo que yo pueda comprar, respondí. Esbozó una sonrisa sin humor. Pero pagaste para terminar. Entré a la sala y me senté. Él se quedó frente a mí, con las manos en los bolsillos. ¿Qué querías que hiciera?, pregunté. ¿Que lo dejara prolongarse? ¿Que la prensa hablara de estructuras financieras? ¿Que tu matrimonio quedara triturado entre titulares? Quería decidir por mí mismo, dijo. Ya decidiste, respondí, más despacio. No la detuviste. Guardó silencio. Observé el rostro de mi hijo. Ya no era el niño que corría por el patio con una mochila demasiado grande, pero en sus ojos aún quedaba algo frágil, la creencia de que el amor, si es sincero, se sostiene por sí solo. No rompí tu matrimonio, dije. Solo puse una opción sobre la mesa. Se sentó frente a mí. $3 millones, repitió, como si todavía no se acostumbrara a la cifra. ¿Nunca pensaste que eso podía hacerme sentir pequeño? No respondí de inmediato. Me levanté y caminé hacia el estante donde estaba la fotografía antigua de Ignacio, la imagen de nosotros en el campo, la tierra húmeda, él sosteniendo los planos del sistema de riego, yo a su lado, el cabello movido por el viento. Tomé el marco. Tu padre decía, murmuré, sin apartar la vista de la fotografía, que el dinero es como el agua, necesario para que el árbol viva, pero si solo hay agua y no hay raíces, el árbol igual cae. Julián no habló. Coloqué la foto sobre la mesa, entre los dos. ¿Crees que quiero que vivas apoyado en mi dinero?, pregunté. Negó con la cabeza. Te oculté cosas porque quería que caminaras con tus propias piernas, dije. No por vergüenza, sino porque temía que dejaras de creer en ti. Miró la foto, luego me miró a mí. Pero aún así perdí, dijo en voz baja. No hablaba del dinero, ni de Camila. Hablaba de algo que se había quebrado dentro de él. Apoyé la mano en el borde de la mesa, sin tocarlo. Perdiste a alguien que no te eligió, dije. No te perdiste a ti. Respiró hondo. Siempre pensé que tú y papá tenían una historia distinta, dijo. Más simple, sin acuerdos ni estructuras financieras. Sonreí apenas. Nuestra historia empezó con un terreno vendido y un anillo empeñado. Miré de nuevo la fotografía de Ignacio. Su sonrisa seguía intacta, la de un hombre que creía en lo que aún no existía. Tu padre no alcanzó a ver todo lo que construimos después, continué. Hubo batallas que tuve que librar sola. Julián me miró con suavidad. No quiero formar parte de esa batalla, dijo. No lo eres, respondí. La habitación quedó en silencio. Ya no había la tensión de días anteriores, pero tampoco la inocencia de antes. Volví a colocar la fotografía en su lugar. La victoria no me alivió como imaginé. Es como estar de pie en un campo después de la tormenta. Los árboles siguen en pie, pero algunas ramas se han quebrado. Me voy a mudar unas semanas, dijo Julián. Necesito tiempo. Como tú decidas, respondí. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió. Ganaste. Lo miré. No lo veo como una victoria. Asintió y se fue. La puerta se cerró. Me senté en la silla, contemplando la habitación vacía. Ya no había ruedas de maleta. Ya no había papel rasgándose. Solo el tic-tac constante del reloj en la pared. Llevé la mano a la cadena de plata en mi cuello. Hay cosas que no puedo comprar de nuevo. La inocencia de mi hijo. La creencia de que el amor no se mide en cifras. Lo protegí de un matrimonio condicionado.
pero también lo obligué a ver esa condición demasiado pronto. En el balcón, la luz de la tarde caía sobre los cactus. Las espinas seguían afiladas, los tallos, verdes. El cactus no florece todos los días, pero cuando florece, la gente suele olvidar que antes tuvo que sobrevivir a muchas noches secas. Me levanté y cogí las cortinas, no para huir de la luz, sino para darle a la habitación un poco de calma. La guerra había terminado, pero el precio de la verdad seguía ahí. Pasaron 3 meses sin una sola llamada legal más. Las noticias financieras se apagaron. Los nombres que antes aparecían en los correos de los abogados ahora dormían en una carpeta de archivo. Julián se mudó a Oaxaca por un tiempo para trabajar a distancia. Dijo que necesitaba cambiar de aire. No lo detuve. Esa ciudad fue donde Ignacio y yo empezamos. Tierra roja, calles empedradas, el aroma del café tostado extendiéndose por las mañanas. No le pregunté a mi hijo si lo recordaba. Hay memorias que no necesitan invocarse. Encuentran solas el camino de regreso. Una noche, mientras organizaba documentos de inversión en mi estudio, sonó el teléfono. «Mamá», dijo Julián. Su voz era más ligera de lo que había sido en semanas. Sí, conocí a alguien. No pregunté el nombre de inmediato. Esperé. «Es maestra de primaria», continuó. «Da clases en una escuela pequeña cerca del centro». «¿En Oaxaca?» «Sí». Un silencio breve. No tenso, no pesado. «Se llama Lucía». Sonreí, aunque él no pudiera verme. «Quiero que la conozcas», dijo. «La próxima semana, cuando vengas a Oaxaca a revisar el proyecto». Acepté. Nos citamos en un café pequeño cerca del atrio de Santo Domingo. No era un lugar elegante. Mesas de madera, sillas de mimbre, el sonido de cucharitas contra tazas de barro. Lucía llegó unos minutos antes que nosotros. Cuando entré, se puso de pie de inmediato. Vestido de tela azul claro, cabello recogido bajo, sin maquillaje llamativo, ojos luminosos, pero no inquisitivos. «Mucho gusto, señora», dijo. Le estreché la mano, cálida, firme. Nos sentamos. Julián pidió café para los 3. Lucía solo pidió café de olla, sin nada más. «He escuchado mucho de usted», comentó. «¿Bueno o malo?», pregunté. Sonrió. «Sobre su trabajo en agricultura sostenible. Algunos padres en la escuela han mencionado sus proyectos». Miré a Julián. Se encogió de hombros, como diciendo que no había contado demasiado. «No conozco todos los detalles de lo que pasó», continuó Lucía, «pero sé que él atravesó un periodo difícil. No dijo divorcio. No mencionó dinero. Solo difícil. Hablamos de la escuela, de los niños en Oaxaca, de los pequeños huertos que Lucía y sus alumnos cultivaban detrás del aula. Contó sobre un niño que llevaba semillas de frijol desde su casa, aunque la tierra fuera seca y el agua escasa. «Pero los niños son pacientes», dijo. «Riegan poquito a poquito». La miré mientras hablaba. No hubo preguntas sobre patrimonio. No hubo miradas calculadoras. Cuando Julián se levantó para pedir más pan dulce, Lucía y yo nos quedamos solas. «Sé que usted es una mujer fuerte», dijo, con voz serena, pero íntima. «Alguien que puede reconstruirse después de perder. Seguramente ha atravesado mucho». No respondí enseguida. Nadie me lo había dicho así. No rica, no poderosa, fuerte. «No conozco toda la historia», añadió. «Pero él dice que usted siempre lo dejó caminar solo». Sonreí. Por primera vez en meses, no oculté nada detrás de esa sonrisa. «Solo hice lo que creí necesario», respondí. Lucía asintió. «A veces lo necesario no se entiende de inmediato». Julián regresó y dejó el plato en la mesa. Me miró, intentando descifrar mi reacción. No le pregunté a Lucía a qué se dedicaba su familia. No le pregunté cuánto ganaba. No le pregunté por planes futuros. Tomamos café. Escuchamos las campanas de la iglesia a lo lejos. Por la tarde, al despedirnos, Lucía me abrazó con suavidad. «Me gustaría escuchar más sobre sus proyectos en la sierra», dijo. «Claro», respondí. De camino al hotel, Julián guardó silencio un buen rato y luego dijo: «Ella no sabe sobre todo». «¿Qué le dijiste?» «Solo que inviertes en agricultura, que te gusta vivir sencillo». Miré por la ventana del coche.
Las calles de Oaxaca pasaban familiares ante mis ojos. «Es suficiente», dije. Exhaló, como soltando un peso. «Tengo miedo de repetir errores», confesó. «No los repetirás», respondí. Esa noche me quedé en el balcón del hotel, mirando la plaza. Música callejera sonaba suave y constante. Hay grietas que nunca desaparecen del todo, pero también hay brotes que nacen precisamente de esas grietas. Ya no sentía la necesidad de ocultarme ante una nueva mujer en la vida de mi hijo. No necesito exhibirme, solo necesito ser yo misma. Y por primera vez, desde que todo comenzó, sentí que dentro de mí ya no había oleaje, solo agua en calma después del viento. Sigo usando cada día la cadena de plata de mi madre. El hilo ya está viejo, el broche ligeramente opaco por los años. Cuando lo toco, puedo sentir pequeñas marcas sobre el metal, rasguños casi invisibles si no se miran con atención. Mi madre decía que la plata verdadera no pierde valor por las marcas, solo guarda memoria de las veces que fue llevada a lo largo de la vida. Las mañanas en Monterrey son intensas, con un sol que no pide permiso. Estoy de pie frente al terreno de prueba del proyecto de riego ahorrador de agua, observando las hileras verdes que comienzan a crecer. La tierra sigue seca, pero el sistema de goteo funciona constante, gota a gota, infiltrándose despacio hasta la raíz. Sostengo la cadena en la palma un momento y luego la suelto. Hay cosas que se conservan no por su precio, sino porque recuerdan quién eras antes del dinero, antes de las juntas en el piso 27, antes de las cifras de 6 dígitos transferidas en una sola mañana. Vendí mi anillo de bodas para pagar el salario de 12 trabajadores. Si el dinero fuera lo más sagrado, lo habría conservado por encima de todo desde hace años. Lo usé como herramienta para cortar un vínculo que no era sano. Lo usé para proteger la estructura que construí durante años. También lo usé para proteger a mi hijo de una guerra prolongada. Pero el dinero no puede comprar una cosa: la inocencia. Julián me llama cada semana. Su voz suena más firme. Lucía, de vez en cuando, me envía fotos de los pequeños huertos que sus alumnos cultivan detrás de la escuela. Una vez, me mandó una imagen de Julián sentado entre los niños, con las manos llenas de tierra, sonriendo. Miré esa foto durante mucho tiempo. Ya no siento la necesidad de demostrar nada, ni ante Lucía, ni ante mí misma. Una tarde, mientras cenábamos en Oaxaca, Julián dijo: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». No respondí de inmediato. Estoy acostumbrada a mantener la espalda recta cuando alguien me observa, a no mostrar fisuras. Pero esa noche respondí: «No siempre soy fuerte. Solo no me permito caer». Asintió. No me arrepiento de lo que hice. Si volviera a las 11:38 de aquella mañana, volvería a presionar el botón de transferencia. Pero tampoco estoy completamente en paz. Hay noches en que escucho el viento pasar por el balcón y me pregunto si habría existido otro camino, si podía dejar que todo se derrumbara sin intervenir, si podía confiar en que el amor distinguiría por sí solo lo correcto. No tengo respuesta. Solo sé que elegí de la manera que consideré menos dañina. Proteger a un hijo no significa controlar su vida. Me tomó años entenderlo. No puedo decidir a quién ama. No puedo decidir por quién late su corazón. Solo puedo establecer límites a lo que entra en el espacio que construí. En el desierto, el cactus no pide permiso para tener espinas. Las tiene porque así sobrevive. Y cuando florece, la flor no elimina las espinas. Sigo invirtiendo en agricultura sostenible. Sigo firmando contratos nuevos. Sigo reuniéndome con jóvenes agricultores que creen que la tierra puede sanar si se cuida bien. No lo llamo legado, lo llamo surcos aún húmedos. Y niños en Oaxaca que saben esperar a que la planta crezca. Una tarde, de pie en medio del campo, la cadena de plata brillando bajo el sol, pensé en mi madre, en Ignacio, en las decisiones que me trajeron hasta aquí. Ya no necesito ganar otra batalla, solo mantener firmes mis límites. Tal vez perdí una parte de la fe en la inocencia, pero no perdí mi dignidad. Y para mí, eso es suficiente. Esta historia está construida a partir de situaciones de la vida real, con apoyo de inteligencia artificial y edición humana, con el propósito de ofrecer un espacio de reflexión y sentimiento. No es una guía para imitar, ni un modelo para nadie.
Si algo queda después de todo, quizás sea esto. A veces, lo más difícil no es conservar el dinero, sino conservar la dignidad y los límites propios, incluso cuando eso implica pagar un precio. Si esta historia tocó algo en ti, quiero saber desde dónde la escuchas. ¿Monterrey? ¿Puebla? ¿Oaxaca? ¿O algún pueblo pequeño donde eres fuerte en silencio? ¿A tu manera? Déjame un comentario, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias. Cada vista, cada palabra que compartes, no es solo un número, es la forma en que nos conectamos a través de experiencias profundamente humanas. Gracias por quedarte hasta el último minuto. Tal vez hoy no solo escuchaste una historia, tal vez viste una parte de ti reflejada en ella.